Bien, pues buenas tardes. Vamos a comenzar este video sobre los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso goce temporal de bienes inmuebles. Este capítulo 3, bueno, pues ya es parte de la última unidad, del último examen que vamos a tener de este parcial. Y recordar, este apartado es solamente para el arrendamiento de bienes inmuebles. Si una persona se dedica a rentar bienes muebles, por ejemplo, sillas o mesas o autos, pues es actividad empresarial y no entraría o notificaría como parte de este capítulo de los ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles, ¿de acuerdo? Bueno, pues el artículo 114 es el que nos habla de los sujetos de arrendamiento de inmuebles, ¿de acuerdo? Bueno, pues el arrendamiento de inmuebles tiene dos sujetos en general, ¿verdad? El primero, pues el que proviene del arrendamiento o el subarrendamiento, en general por otorgar a título oneroso el uso goce temporal de bienes inmuebles. Pues el arrendamiento yo creo que no queda mucha duda, ¿no? O sea, cuando una persona otorga a otra un bien inmueble a través del pago de una cantidad establecida. ¿El subarrendamiento qué es? Bueno, el subarrendamiento consiste en cuando una persona le renta a otra persona, ¿verdad? Y esta a su vez renta a otro. El caso más típico que podemos encontrar es, por ejemplo, imagina una casa de estudiantes, ¿no? Y entonces, pues se ponen de acuerdo varios estudiantes para rentar una casa. Se celebra un contrato de arrendamiento y la casa tiene, pues digamos, 3 recámaras. Y entonces, pues uno de los estudiantes se hace responsable ante el arrendador del bien inmueble y él a su vez le renta a otros dos estudiantes. Y entonces, digamos, se paga una renta de 3,000 pesos y pues cada uno de los estudiantes se obliga a pagar 1,000 pesos por cada uno. Este es el supuesto, digamos, más típico del subarrendamiento, en el cual la persona que está rentando a su vez le renta a un tercero, en este caso serían a los estudiantes y obviamente pues ya ahí se tipifica la figura del subarrendamiento. Los rendimientos de certificados inmobiliarios no amortizables. Bueno, son casos un poco raros, pero podemos pensar, imagínate que el Torre Plaza de Bosques fuera un fideicomiso. Y entonces, pues yo compraba el certificado 10, que es la oficina 3 del piso 4, ¿verdad? Ese ampara el certificado. Y obviamente yo digo, bueno, pues voy a rentar la oficina. En este caso, pues no estoy rentando la oficina, puesto que no soy dueña, ya que el dueño oficial es la fiduciaria, ¿verdad? Sin embargo, pues yo al ser propietario del certificado, pues digamos que tengo la propiedad de los bienes. La situación es que no es amortizable porque no puedo ir con la fiduciaria y decirle, oye, fíjate que ya no me gustó la oficina, quiero que me regreses el dinero. Pues no, o sea, no funciona así. En todo caso, lo que tendría yo que hacer, si yo ya no quiero la oficina, es poner a la venta el certificado para que pudiera tenerlo. La diferencia es que habitualmente los inmuebles, en términos legales, pues todos tienen un, una escritura. Sin embargo, en el caso de los bienes que se hacen en fideicomiso, lo que te venden es un certificado de participación inmobiliaria no amortizable. ¿De acuerdo? Y obviamente recordar que, pues, para los efectos de este capítulo, los ingresos en crédito se calculan hasta que estén efectivamente cobrados. Hay que tener cuidado porque luego en ocasiones el arrendamiento se da en la cuestión empresarial. Me he tocado en varias empresas en las cuales, pues, el mismo dueño o el mismo director general de la empresa luego es el que renta el inmueble. Y ocurre luego que la secretaria es la que hace los cheques para hacer el pago o hace las transferencias, ¿de acuerdo? Y se le olvida, es que es medio olvidadiza y como luego lo hacen el día último, pues se le pasó, ¿verdad? Y entonces renta, no sé, en 70,000 pesos el bien inmueble. Pues fíjate que una ISR de 70,000 pesos más o menos, pues te daría una, ya quitándole la retención del 10%, pues a lo mejor pagarías unos 2,300 pesos mensuales nada más de impuestos sobre la renta. Sin embargo, cuando le pasa esto, pues obvio, como el ingreso es hasta que se cobra, y como en el caso de arrendamiento los ingresos no se acumulan, sino se declaran en el mes en el que se obtienen, pues fíjate que ese pago que se le pasó ahora ya no va a pagar, digamos, que serían 4,500, sino se tienen que pagar más o menos como unos 8,000 pesos de ISR. Es la diferencia, ¿verdad?, entre lo que ocurre por la acumulación de los ingresos. Entonces hay que tener especial cuidado de que, pues, obviamente, y sobre todo cuando son ingresos que sean partes relacionadas,
pues obviamente que no se les va a olvidar hacer el pago correspondiente, porque luego los jefes pues se andan enojando contigo y es una parte muy importante, ¿verdad? Ahora, recordar que los bienes en términos generales tienen tres características que creo que ya las hemos platicado en términos generales, ¿no? Que sería la propiedad, ¿sí? El uso o goce y los frutos, ¿verdad? Los frutos. Eso lo vieron ustedes en Código Civil, ¿verdad? Pero pues es de recordar, en este supuesto, obviamente lo único que se traslada cuando se hace la renta es el uso o goce temporal de los bienes, ¿sí? O sea, la persona que está ahí, pues obviamente no es dueña del bien y por supuesto no lo puede vender, claro. Y en el caso de los frutos, pues es en el supuesto de un bien, por ejemplo, que pueda generar alguna, no sé, una huerta de guayabas, pues obviamente los frutos también se puede hacer un contrato en el cual solamente se trasladen los frutos, ya que pues lo único que tiene derecho la persona es a recoger las guayabas correspondientes, ¿verdad? Y ni siquiera, digamos, está en arrendamiento la propiedad del bien. Entonces, separar esos tres conceptos que son diferentes e independientes cada uno de ellos y obviamente pues esto se puede estar jugando con ellos para poder hacer las operaciones correspondientes. Una cuestión muy importante que ya la habíamos platicado, ¿verdad? Cuando dos personas están casadas por bienes mancomunados, ¿verdad? No se pueden rentar. ¿Por qué no se pueden rentar? Porque los dos son dueños del bien al que están pretendiendo rentarse. Esa es la razón por la cual no se pueden rentar y además pues es una parte alícuota de la propiedad del bien, con lo cual no es posible rentarse. Si las personas están casadas por bienes separados, o sea, los esposos, sí es posible rentarle uno al otro porque pues cada quien es dueño de los bienes que estén a su nombre y considerando obviamente que el que pretenda rentar sea el poseedor de los derechos de uso y frutos, ¿verdad? ¿Sí? No es necesario que tenga la propiedad, con que tenga el derecho de usufructo es suficiente para estos efectos. Veamos las deducciones que son aplicables al capítulo de arrendamiento. En el caso del arrendamiento, bueno, pues hay 6 deducciones solamente. Si no está considerada como tal en el apartado de las deducciones, pues quiere decir que no es deducible, ¿verdad? Y hay una que luego es muy sensible y que no está considerada como parte de las deducciones, que es, por ejemplo, el caso del servicio eléctrico, ¿sí? No está considerada como parte de las deducciones y obviamente, pues el arrendador de repente, por ejemplo, hay áreas comunes que no se le pueden cargar directamente a ninguno de los arrendatarios y las tiene que absorber el arrendador, por ejemplo, el área de pasillos, el área donde está la bomba, etcétera, y se tienen que pagar. Si es un arrendador puro, que sea solamente arrendamiento, pues definitivamente no puede ser deducible el pago que haya hecho por concepto de energía eléctrica. Lo normal es que el arrendatario sea el que pague este servicio, ¿verdad? Pero en esos casos, pues no se los puedes cargar y por esa razón, pues aunque lo pague el arrendador, no es deducible. Otro caso que pudiéramos considerar que tampoco es deducible es el caso, por ejemplo, imagínate que yo tengo bienes inmuebles en Aguascalientes, en Zacatecas, en Guadalajara, en en San Luis Potosí, y obviamente, pues, para poder ir a cobrar las rentas, pues necesitaría tener un automóvil, ¿verdad? Un automóvil en el cual me desplazo y obviamente, pues es estrictamente indispensable porque necesito ir a cobrar las rentas, porque si no voy, pues luego la gente no me paga. Y entonces, aunque les mande los recibos, si no ven al arrendador que va a cobrar, pues no pagan. Y entonces va el arrendador, hace la cobranza correspondiente, pero no puede ser deducible. Ni las casetas, ni la gasolina, ni el costo de mantenimiento de los vehículos, porque no es un concepto que esté considerado como deducible para los arrendadores, ¿verdad? Entre otras cosas que podríamos ahí citar, hay una cosa que luego nos parecía muy curiosa, ¿no? O sea, por ejemplo, si pagas los timbres para poder hacer las facturas correspondientes, pues resulta que no puedes hacer deducible el timbrado de las facturas porque tampoco está considerada como una deducción autorizada. Bueno, pues estos son los gastos que son deducibles. Entonces, si no está en este listado de 6, pues no es deducible. El primer concepto es el impuesto predial, ¿sí? El impuesto predial, obviamente que sea sujeto al inmueble que estés rentando, por supuesto, así como las contribuciones locales de mejora, de planificación y de obras públicas y
el impuesto local pagado. Recordar que en Aguascalientes pues no existe impuesto local para los servicios de arrendamiento, con lo cual el tercer concepto no sería aplicable. ¿Qué es una contribución local de mejora? Bueno, una contribución local de mejora, imagínate que de repente ahí donde tienes el inmueble, pues van a hacer, no sé, no estaba pavimentado, van a pavimentar y llega el municipio y te hace un cobro, ¿verdad? Y dice, ah, mire, pues es que como este servicio de pavimentación, pues le vamos a cobrar una cooperación, usted va a pagar 5,000 pesos y te hacen la factura correspondiente, pues la puedes hacer deducible sin ningún problema, porque esa obra impacta de manera favorable en tu bien, porque ahora seguramente ya puede valer más al estar ya pavimentado. O obras como electrificación, como drenajes, etcétera, todo eso habitualmente se hace con un pago que hacen los propietarios de los bienes y se consideran como parte del ingreso. Los gastos de mantenimiento, cuando no impliquen adiciones o mejoras, y el consumo por agua, obviamente, siempre que no lo pague quien use o goce el bien. Bueno, el mantenimiento, recordar, ¿verdad? Son cuestiones que no modifiquen de manera sustancial a los bienes inmuebles. O sea, por ejemplo, voy a pintar. No, pues el pintar en realidad no modifica el uso del bien. Realmente, pues sí, se va a ver más bonito y ahora ya bien pintadito, pero en realidad no se está modificando la estructura del bien, ¿verdad? Lo que sí no se podía considerar como mantenimiento es decir, bueno, vamos a hacer un segundo piso al bien. Bueno, pues ese es una adición, ¿verdad? Porque eso sí le va a cambiar ya el uso, porque antes era la casa era de un solo piso y ahora ya va a ser de 2 pisos y eso sí no se puede considerar mantenimiento, ¿verdad? Y hay cosas de mantenimiento que luego son caras. Imagínate que de repente dices, ¿sabes qué? Voy a impermeabilizar el bien inmueble. Y a lo mejor son 120 metros cuadrados de techo. Bueno, pues sí, puede salirte en unos 15, 20,000 pesos. ¿Los metemos a gastos? Sí, se meten a gastos porque eso es solamente mantenimiento y conservación. A lo mejor ya se estaba goteando por todos lados y ahora pues necesitas impermeabilizar. Entonces sí es deducible esto como mantenimiento. Los intereses reales pagados por préstamos que se utilicen para la compra, construcción o mejora de los bienes inmuebles, siempre que se cuente con CFDI, ¿verdad? Y solamente el interés real, que el interés real es el que excede al ajuste anual por inflación en los términos del 134 de la ley. Y recordar, estos préstamos solamente serían en el caso de que fuera para bienes que se realicen a través de arrendamiento, ¿verdad? Y solamente para esos tres conceptos, compra, construcción y mejora de bienes inmuebles que se estén rentando o que se tenga la propuesta de rentarlos. La fracción cuarta son los salarios, comisiones, honorarios, así como las cuotas o contribuciones que la ley obligue a pagar por dichos conceptos. O sea, por ejemplo, ¿por qué podría tener yo salarios en arrendamiento? Bueno, pues imagínate que tengo a lo mejor la personal de limpieza, que se encarga de hacer la limpieza, obviamente, del edificio. Pues ahí es perfectamente válido. O tengo un velador, ¿verdad? Que se encarga de cuidar, o una persona de vigilancia. Y los tengo como asalariados registrados en el Seguro Social. Bueno, pues los salarios, comisiones y honorarios, pero obviamente, pues igual, por esos salarios tendría que pagar, no sé, el Seguro Social, el Infonavit, pues todo eso es perfectamente deducible. Las comisiones, ¿por qué podría haber comisiones? Bueno, en muchos casos, muchos arrendadores, ¿verdad? Con tal de no hacer ellos mismos las operaciones, pues contratan una inmobiliaria, ¿verdad? Para que les rente los bienes inmuebles. Pues esta inmobiliaria habitualmente cobra una comisión, que habitualmente es 1 o 2 meses de la renta que se pretende cobrar. Ellos lo que es lo que hacen, pues van y presentan, muestran los inmuebles a los interesados y cuando haya uno verdaderamente interesado, pues ya se celebran el contrato, obviamente a tu nombre. Y esta opción, pues es deducible. Y los honorarios pagados, pues es lo más típico, pues obviamente los honorarios que tiene que pagar el arrendador al contador que le lleva la contabilidad de sus ingresos por arrendamiento. Pues todo eso sería perfectamente deducible. Ahora bien, se establece un límite para estos conceptos, nada más para los salarios, comisiones y honorarios. No es aplicable, por ejemplo, ya decíamos que en el caso de asalariados, pues tengo que pagar las cuotas de seguridad social. Ese limitante no aplica para esos conceptos, es nada más para salarios, comisiones y los honorarios. Dice que quien concede el uso o goce temporal de inmuebles no podrán exceder del 10% de los ingresos anuales que haya obtenido en el ejercicio. ¿Cuál es el objetivo de esta limitación? Bueno, recordar que en arrendamiento no hay muchas deducciones, ¿verdad? Y recordar que en actividad profesional, ¿verdad? Sí se pueden meter
pues digamos, todo lo que sea estrictamente indispensable. Lo que busca el fisco es que no trates de trasladar ingresos del capítulo de arrendamiento a otros capítulos que sí tengan beneficios de más deducciones. En el caso, pensemos que yo cobro rentas por 100,000 pesos, ¿verdad? Bueno, pues el total de salarios, comisiones y honorarios no podrían exceder de 10,000 pesos. Si yo pagué 12,000 pesos por concepto de salarios, comisiones y honorarios, pues nada más puedo deducir 10,000 y obviamente pues el IVA también estaría limitado a ese valor en el caso de que haya realizado el acreditamiento correspondiente, porque se limita el valor de la deducción autorizada correspondiente en los términos del 148 de la ley. Regresando al artículo, ¿verdad? El 5 nos habla de las primas de seguro que amparen los bienes. O sea, no puede ser, yo voy a hacer una prima de seguro para mi deducción propia, o sea, porque a lo mejor un seguro de vida. No, no, este seguro solamente es aplicable para el seguro que utilices para los bienes, ¿verdad? Para los bienes que estás rentando. Hay un seguro de daños, hay un seguro hay seguros hasta por caída de meteoritos y cosas por el estilo, pues bueno, todos esos seguros que haces sobre el bien, pues pudiera serlo deducible, ¿verdad? Pues es que puede caer un meteorito, ustedes no lo piensan, pero hay algunos que hasta la risa les da, pero en realidad, pues en cualquier momento puede caer un meteorito en tu bien inmueble, ¿y qué va a pasar? ¿Quién te lo va a pagar? ¿Ah? Entonces por eso aseguras, porque hay que asegurar las cosas, ¿verdad? Y las inversiones en construcciones, adiciones y mejoras que obviamente pues se hacen a través del procedimiento de depreciación. O sea, no se deducen de manera directa, sino a través de la deducción de inversiones. Y luego viene una que es, digamos, la más aplicable en la vida práctica, ¿no? Que es conocida como la deducción ciega, que dice, los contribuyentes podrán optar por deducir el 35% de los ingresos, a que se refiere este capítulo, en sustitución de todas las deducciones. Entonces, oye, pues si yo no tengo todas estas deducciones, porque en realidad los arrendadores luego no son muy organizados, ¿no? Y se gastan la lana sin piedad, ¿no? Y entonces por esa razón dice el fisco, bueno, está bien, si no tienes ninguna deducción, pues deduce el 35% de los ingresos. Es decir, si yo obtuve ingresos por 200,000 pesos en el año, dice el fisco, no te preocupes, ¿sí? Tú tienes 70,000 pesos como deducción y entonces ya más pagas ISR sobre 140,000 pesos. Y dice que esto sustituye a todas las deducciones, nada más ya no puedes aplicar ninguna de las deducciones que ya marcábamos en las fracciones 1 a 6, ¿de acuerdo? Y ya decíamos que cuidado que no vayas a considerar deducciones que no están establecidas aquí. Ya decíamos, no puedo deducir el automóvil, no se puede deducir la luz, no se puede, ¿verdad? El agua sí, pero la luz no es posible. En fin, además de deducir eso que ya habíamos dicho del 35%, se deduce el impuesto predial. El impuesto predial, tú dices, ay, ¿qué tanto puede ser el impuesto predial? Bueno, nosotros teníamos un cliente en la Ciudad de México que tenía un edificio grande que rentaba en 135,000 pesos en mensuales. Y dices, bueno, pues está bien, una buena renta. Pero resulta que en la Ciudad de México pagaba, ¿verdad? La cantidad de 102,000 pesos de predial cada bimestre. Y obviamente pues era una cantidad importantísima, pues imagínate, ya cada bimestre cobraba el contribuyente pues 270,000 pesos, pero pagaba 102,000 pesos de pagos nada más por concepto de predial. Y entonces, claro, cuando en los meses, porque claro, los de arrendamiento en ese monto, pues pagan mensual y entonces podía deducir el predial cada mes cuando lo iba a pagar. Inclusive el predial lo pagaba el arrendatario, porque pues la persona vivía aquí en Aguascalientes y el arrendatario hacía el pago por cuenta de nosotros, ¿verdad? Y ya nos descontaba de la renta lo que había pagado de predial. Y entonces cuando les tocaba eso, pues nos pagaban como 33,000 pesos de los 135,000 porque pagaba los 102,000 pesos de predial. Para que vean que el predial, bueno, aquí en Aguascalientes no es un monto muy demasiado grande y se paga de manera anual, pero en otros estados, ¿verdad? En Nuevo León y en Jalisco, pues sí se paga una cantidad más importante. Además en el DF de hecho, pues se paga de manera bimestral en el caso de los inmuebles que tienen efectos comerciales. Los que son para casa habitación sí pagan de manera anual, pero los que son comerciales pagan cada 2 meses y los montos luego sí son importantes, ¿verdad? Entonces, para que lo consideren como parte de las deducciones del contribuyente.
En el caso de subarrendamiento, que ya decíamos, como el caso de los estudiantes, solamente se podrá deducir la renta que se paga al arrendatario. Ahí no hay ninguna deducción adicional, más que única y exclusivamente las rentas pagadas. ¿Sale? Oiga, pero es que yo pagué el agua y no sé qué. No, no solamente puedes deducir la renta, ¿de acuerdo? Y obviamente dices, oiga, pero pues, o sea, si por ejemplo yo rentara en 10,000 pesos un inmueble y yo lo subarrendara en 12,000, bueno, pues tendría una ganancia de 2,000 y sobre esa tendría que pagar el impuesto sobre la renta correspondiente, ¿de acuerdo? Dice que si el contribuyente ocupa parte del bien inmueble, ¿verdad? O lo otorgue de manera gratuita, decir, ay, ¿quién va a otorgar de manera gratuita? Bueno, pues puede pasar, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tienes a tus hijos, o sea, el arrendador pues tiene a sus hijos y luego uno se le casa, ¿verdad? Y eventualmente, pues dice, oye, o sea, tú tienes 4 departamentos, réntame uno, y luego nunca paga, y dice, bueno, mejor que sea gratis, y se queda ahí, ¿verdad? Tu hijo a vivir, pues ya, ¿qué haces, no? ¿Sí? Entonces, eventualmente, pues, por la parte esa que no estás cobrando, pues no puedes hacer deducible porque lo estás utilizando de manera gratuita. O luego ocurre, ¿verdad? Que en las casas, pues no sé, se hace una tiendita, ¿verdad? Y yo le rento a una persona para que ponga una tienda en la planta baja. Y entonces, pues, rento para actividades comerciales en la planta baja y yo vivo en la planta alta. Y hay una entrada especial para poder subir a la planta alta. Eso luego pasa, ¿verdad? En la vida real. Y entonces, bueno, pues obviamente yo puedo hacer deducible parte de los gastos. Si pensemos que tiene los mismos metros cuadrados arriba y abajo, que es la misma vivienda, pues entonces podrías deducir el 50%. Y si yo pago de predial, no sé, 3,000 pesos, bueno, pues puede ser deducibles 1,500. Se paga el agua, ¿verdad? Y se pagan 1,000 pesos de agua, pues entonces puedo hacer deducible 500, porque yo estoy utilizando parte del bien inmueble de manera gratuita o para usos personales, ¿verdad? Y obviamente, pues ya dice aquí que en el caso de su renta, el subarrendador podrá deducir la parte de las rentas si es que él ocupa parte del bien, pues no sería aplicable. O sea, ya habíamos dicho, imagínate un estudiante, ¿verdad? Que se juntan tres para rentar una casa, pero uno es el responsable, es el subarrendador, le subarrenda a los otros. Bueno, pues obviamente en ese caso, si se renta en 3,000 pesos, pues nada más podría ser deducibles 2,000, porque como él está utilizando el 33% del bien, pues por esa razón nada más sería aplicable la deducción por 2/3 partes del valor del inmueble, porque lo está haciendo para su uso de manera personal. Pues es la misma razón, ¿verdad? Y obviamente, pues cómo se saca esta proporción, dice que la saca es en relación a los metros cuadrados de construcción entre el total de metros de la construcción. Y ya decíamos, pues si son dos pisos son iguales, pues sería el 50%, pero a lo mejor pues puede ser que la planta baja sea más grande y entonces pues se tiene que sacar la proporción en relación a los metros cuadrados que tú utilices o los rentes de manera gratuita para limitar las deducciones. Dice que si el arrendamiento no se hubiese otorgado por todo el ejercicio, ¿verdad? Se podrá aplicar únicamente por el periodo que no exceda a 3 meses inmediatos anteriores a la fecha en que se haya dejado de utilizar. Esto es para evitar la ineficiencia en la renta de los inmuebles, porque luego ocurre, ¿verdad?, que tú pones en renta un bien y no se renta y no se renta y pasan 6 meses o un año. Por ejemplo, pasó, ¿verdad?, que el hijo de Luis Armando Reynoso Femat hizo un edificio ahí al ladito de la isla San Marcos, ¿verdad? Y lo hizo hace como unos 6 años. Y pues no y lo puso en renta, hasta estaba el letrero de se renta y no sé cuánto, y nada que se rentaba. Ya como habían dejado de ser parte del poder, pues ya nadie los quería y nadie les rentaba el inmueble. Pues obviamente, pues no podían hacer las deducciones porque ya habían pasado más de 3 meses desde la fecha en que concluyeron el inmueble y pues no lo rentaban, ¿ya? Entonces, es a esto a lo que se refiere, ¿verdad? Que solamente te dan 3 meses para que puedas rentar los inmuebles y, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, en esta contingencia, pues estamos teniendo problemas para poder rentar inmuebles que se han quedado desocupados porque las empresas pues han cerrado. Y entonces puede ser que tardemos más de 3 meses en rentarlos, en cuyo caso pues se limitarían las deducciones correspondientes a esos bienes por el plazo de los posterior a los 3 meses que te dan de gracia.
Bien, vamos al procedimiento para los pagos provisionales en arrendamiento, ¿sí? Dice que los contribuyentes que obtengan ingresos de este capítulo harán pagos provisionales mensuales o trimestrales. De hecho, el capítulo de arrendamiento es un capítulo un poco atípico porque es el único capítulo que tiene 3 formas para hacer los pagos provisionales. Y aquí ya vienen 2, que es mensual o trimestral, y nos falta ver el tercero, que sería a través de fideicomiso, en el cual los pagos provisionales serían cuatrimestrales. Entonces, arrendamiento tiene 3 formas de hacer pagos provisionales, que es mensual, trimestral o cuatrimestral, ¿de acuerdo? El pago se hará en declaración que se presentará en las oficinas autorizadas el 17 del mes inmediato posterior al que corresponde el periodo. En el caso de los mensuales, pues el 17 del mes siguiente, o en el caso de los trimestrales, el 17 del mes inmediato posterior, aunque también aplica el hoy no circula fiscal, ¿verdad? El pago provisional se determinará aplicando la tarifa que corresponda, ¿sí?, a la diferencia que resulte de restar a los ingresos del mes o trimestre el monto de las deducciones autorizadas. Los contribuyentes que únicamente obtengan ingresos por arrendamiento y el monto mensual no exceda de 10 UMAS podrán hacer los pagos provisionales de manera trimestral. Por eso vienen aquí las 2 opciones. El monto que maneja pues son 26,411.50. Si tú rentas un bien en 10,000 pesos, pues no hay problema. Puedes optar por llevarlo de manera trimestral, ¿sí? Hacer tus pagos cada 3 meses y no mensualmente como lo hacen el resto de contribuyentes. Tratando de subarrendamiento, solo se considera la deducción por el importe de las rentas del mes o el trimestre que corresponde al arrendador. Recordad, los subarrendadores no pueden deducir nada más, ¿verdad? Y dice que si quien te paga la renta es una persona moral, pues está obligada a retenerte la tasa del 10% en materia de ISR sin deducción alguna. Esto también recordar que en la ley del IVA establece que te deberán retener las 2/3 partes, que te da aproximadamente 10,6667, y eso es lo que te deben retener, tanto el 10 de ISR como el 10,6667 del IVA. Y ya que de hecho cuando tú emites el recibo, pues ya le pones las retenciones correspondientes, ¿verdad? Y el impuesto que te retienen dice que lo puedes restar contra el impuesto que te dé a pagar en la propia declaración mensual o trimestral en el caso de que hagas pagos provisionales trimestrales. Este es el procedimiento para el cálculo de los pagos provisionales visto un poco más gráfico, ¿no? A los ingresos del periodo. Y ojo, aquí no se acumula nada, son solamente los ingresos y las deducciones aplicables al periodo. Y recordar, puedo aplicar las deducciones o puedo aplicar la deducción ciega del 35%. El resultado sería la utilidad fiscal a la cual le puedo restar la PTU pagada. Y recordar que la Ley Federal del Trabajo establece que en el caso de los arrendadores, ¿verdad? Si tienen trabajadores, están obligados a pagar PTU, pero la PTU no podrá exceder de un mes de salario de los trabajadores, ¿verdad? Esa es la utilidad base del impuesto, se le aplica la tarifa del artículo 96 elevada al periodo. Si fuera mensual, se aplica la mensual. Y ojo, aquí nada más se aplica una sola tarifa, o sea, si hago pagos provisionales mensuales, pues utilizo la mensual. Si hago pagos provisionales trimestrales, se utiliza la trimestral, ¿de acuerdo? Y sería la única, no hay que estarla cambiando. El ISR bruto, al cual le puedo restar las retenciones del 10% de personas morales por arrendamiento, y ese me da el ISR neto a cargo, el que tengo que pagar al fisco, ¿de acuerdo? Bueno, ya saben, las personas morales pues deberán efectuar la retención y podrán no proporcionar comprobante con que les emita CFDI el arrendador, ya con eso, pero el arrendatario ya sería suficiente para que se considere que eso es suficiente para hacer el, la aplicación del impuesto, ¿verdad? Siempre que en el comprobante venga expresamente el monto del impuesto retenido, tanto el IVA como el impuesto sobre la renta. Y ese sería el comprobante de la retención para todos los efectos legales. Obviamente dice que no libera a las personas morales de hacer la retención y el entero del impuesto y de presentar las declaraciones informativas que obliga la ley del impuesto sobre la renta, ¿de acuerdo? Bueno, en el caso de fideicomisos, ¿vale? Bueno, ¿qué es una operación de fideicomiso? Bueno, pues si es un fideicomiso para efectos de el arrendamiento de bienes, ¿verdad? Son ingresos para el fideicomitente, aun cuando el fideicomisario sea una persona distinta, a excepción de los fideicomisos irrevocables. ¿Qué es un fideicomiso irrevocable? Bueno, es cuando el fideicomitente, ¿verdad?, otorga los bienes, pero ya no los puede readquirir, ¿sí? Ese es un fideicomiso irrevocable. En este caso, los ingresos son para el fideicomitente.
sea, imagínate, por ejemplo, que yo decido poner unos bienes inmuebles y le voy a otorgar los beneficios a mis hijos, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, pues, este fideicomiso, pues, va a cobrar la renta a la fiduciaria, que habitualmente es un banco, cobra el dinero y se los va a entregar a mis hijos, ¿de acuerdo? En todo caso, si los bienes están así de manera normal y yo los puedo readquirir, pues los ingresos serían míos, aunque yo no reciba el ingreso, porque quien está recibiendo el ingreso son mis hijos, ¿verdad? La única excepción a esa regla es cuando yo dijera, ¿sabes qué? Sí, pero estos bienes yo ya no los puedo readquirir. Fideicomiso irrevocable. En ese caso, pues los beneficios serían ya de mis hijos y ellos son los que tendrían que pagar el impuesto sobre la renta. ¿Sí? ¿Qué hace la fiduciaria? Pues efectuará los pagos. La fiduciaria, que habitualmente es un banco, ¿verdad? Una institución financiera, efectuará los pagos provisionales por cuenta de aquel que recibe los rendimientos y lo hará de manera cuatrimestral, en los meses de mayo, septiembre y enero siguientes al año al que corresponda mediante declaración. ¿Cómo será el pago provisional? Pues dice que el valor de los ingresos se multiplica por la tasa del 10% de los ingresos del cuatrimestre anterior. Y recordar, quién factura es la fiduciaria y obviamente, aunque le pague una persona moral, no le retiene impuestos sobre la renta, ¿de acuerdo? Entonces, la institución fiduciaria, ¿qué obligación tiene? Pues a más tardar el 31 de enero deberá entregar el comprobante de los rendimientos y el CFDI de los pagos provisionales efectuados a cada uno de los beneficiarios para que ellos de manera personal hagan su declaración. Si es un fideicomiso revocable, los ingresos serían del fideicomitente. Si es irrevocable, los ingresos serían de los fideicomisarios, ¿de acuerdo? Y aquí está este esquema, ¿verdad? En el cual esquematizo la cuestión del fideicomiso. Aquí el fideicomitente tiene un bien inmueble, ¿verdad? Que lo otorga a una fiduciaria, que habitualmente es una institución financiera. Esta fiduciaria tiene la obligación de entregarle los beneficios al fideicomisario. Obviamente, la fiduciaria pues cobra una comisión por la administración de los bienes inmuebles que tiene por ahí en administración. El fideicomisario, ¿verdad? Puede o no ser la misma persona, o sea, puede ser el mismo contribuyente o puede ser una persona distinta. Ya decíamos, yo podía poner el fideicomiso, ¿verdad? A nombre de mis hijos para que ellos reciban los beneficios, o pudiera ser que yo fuera el mismo que recibiera los beneficios. Así, bueno, entonces, ¿cuál es el beneficio? Bueno, pues aquí pasó en Aguascalientes hace algunos años un empresario muy famoso, ¿verdad? Llegó a ser gobernador del estado de Aguascalientes, ¿verdad? Y obviamente, pues de repente el arrendamiento es una cuestión peligrosa porque de repente tienes que sacar a la gente cuando no paga la renta, ¿no? Y entonces, pues no se veía bien que de repente el gobernador del estado pues tuviera que andar ahí ejerciendo acciones legales para poder sacar a gente que pues estaba en los inmuebles y no pagaba la renta. Entonces la fiduciaria es la que ya se obliga a hacer todas estas operaciones, como por ejemplo, si no pagan la renta, pues a solicitar a los juzgados para efectos de que hagan el desahucio de las personas que no están pagando la renta, ¿verdad? Obviamente, pues esta es una cuestión importante que hay que considerar y que ahí desaparece el nombre del fideicomitante porque quien facturaba era fiduciaria Bancomer, ¿verdad? Y no se sabe ya quiénes son los que reciben los beneficios porque esa información no se debe de presentar porque ahí ya se está otorgando. Y se otorgaba el beneficio a los fideicomisarios, ¿verdad? Que les digo, puede ser la misma persona o una persona diferente. Pues este es el esquema de los fideicomisos en términos generales y así es como funcionaría para efectos legales. Digo, la ventaja ahí que tienes es que ya no eres el que aparece porque la fiduciaria es la que realiza las facturas, la cobranza y ya nada más te emite pues tu recibo. Obviamente pues te cobra tu comisión por llevar el fideicomiso, ¿de acuerdo? ¿Cómo se determina el pago provisional de fideicomiso? Recordar, es de manera cuatrimestral, ¿verdad? Y dice, el ingreso obtenido sin deducción alguna en el cuatrimestre se multiplica por la tasa del 10% y ese es el ISR pago provisional que hace la fiduciaria, ¿verdad? Y obviamente, pues se lo resta a los fideicomisarios cuando les entrega la liquidación de lo que debería de pagarse. Veamos las obligaciones de los de arrendamiento de inmuebles, ¿de acuerdo? Los que obtengan ingresos de señalado tendrán las siguientes obligaciones. Uno, la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, pues hay que darse de alta, ¿verdad? Eso no tiene ninguna duda, creo. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su reglamento, ¿verdad?
No quedan comprendidos en la fracción anterior los que opten por la deducción ciega del 35%. ¿Por qué no les aplica? Bueno, pues porque a ellos es fácil llevar el control, toda vez que con sus recibos, que tienen que ser timbrados, pues ya el fisco sabe que efectivamente eso es lo que les correspondería. Ahora bien, hay una regla que ya habíamos platicado para los de actividades empresariales y profesionales, ¿verdad? Los que llevan a través de mi contabilidad la información de sus declaraciones, pues ya no es necesario que emitan contabilidad electrónica si sus ingresos no exceden de 4 millones el ejercicio inmediato anterior. Si exceden de ese monto, entonces, aunque apliquen deducciones, tendrían que hacer la contabilidad. Pero si no exceden, pues no tienen obligación de llevar contabilidad electrónica. Expedir los CFDIs por las contraprestaciones recibidas, recordar si es una fiduciaria, pues es la que expide los CFDIs en caso de que sea por fideicomiso. Si no, pues el mismo arrendador expide sus comprobantes fiscales, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, se puede hacer a través de la página de internet del SAT o a través de un proveedor autorizado de certificación, más conocido en el bajo mundo como PAC. En el caso, esta es una regla nueva que apareció a partir de este año 2020, ¿verdad? En el juicios por arrendamiento inmobiliario, en los que se condene al arrendatario al pago de las rentas vencidas, ¿verdad? Se requerirá al acreedor que compruebe haber emitido los CFDIs correspondientes para ver que efectivamente pues estás pagando el impuesto, porque luego ocurría, ¿verdad? En el caso de arrendamiento, sobre todo de casas habitación, bueno, pues llegabas y le decías, oiga, pues es que yo no requiero recibo, pues, ¿para qué quieres recibo, verdad? Y entonces, pues resulta que como no te pedían el recibo, pues no lo dabas indebidamente, por cierto. Y entonces ahora dice, bueno, ok, pues tú vienes a demandar de que te paguen las rentas que no te han pagado. Perfecto. Dice, entonces ahora compruébame que emitiste los CFDIs de las rentas. En caso de que el acreedor no acredite que emitió los CFDIs correspondientes, en este caso la autoridad judicial informará al SAT en un plazo de 5 días. ¿Para qué? Pues para que el SAT vaya y te cobre los impuestos que has omitido. Y como vas a aportar dentro del juicio de arrendamiento el contrato, pues desde ahí te van a decir, ah, muy bien, mire, aquí usted tiene rentado este bien inmueble desde hace 2 años. ¿Sí? Y entonces, pues ya vi que usted nunca ha reportado el impuesto. Pues vamos a ir a cobrarle el ISR por arrendamiento de bienes inmuebles, ¿verdad? Porque pues obviamente no se había hecho esto válido, ¿vale? Y entonces para cualquier tipo de renta, yo estoy poniendo un ejemplo de una casa habitación, pero también puede ser de un local comercial, y si no se acredita que se emitieron los FDIs, pues obviamente en este caso el fisco podrá ir a cobrarte lo que corresponde. La información a que se refiere el párrafo anterior se deberá enviar al órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general. Se habrá un formato simplificado en el cual el juzgado mandará esta información al SAT para que el SAT de inmediato emita una orden de cobro, que seguramente lo hará a través del buzón tributario, para cobrarle a la persona física que no ha pagado los impuestos por arrendamiento de bienes inmuebles. Pues cobra cierta importancia esta disposición porque sí es peligrosa para efectos de que no hayas pagado tus impuestos correctamente, ¿de acuerdo? La fracción cuarta nos habla de la presentación de pagos provisionales y anual en los términos de la ley. Obviamente las provisionales pues puede ser, ya dijimos, mensuales, trimestrales, cuatrimestrales. Y la anual, pues ya saben, en el mes de abril, ¿verdad? Y además existirá la obligación de si te pagan en efectivo, ¿verdad? Le contraprestaciones recibidas en efectivo que excedan de 100,000 pesos. Efectivo, piezas de oro, plata, ¿verdad? Cuyo monto sea superior a 100,000 pesos. Pues ahí sospecha, ¿verdad? A lo mejor ya anda por ahí Don Chapo, ¿verdad? Y sus secuaces, pues andan queriendo rentar un inmueble, pero ahí llegan, te dicen, aquí está la renta de todo el año, ¿verdad? De una vez, y en efectivo, billetes. Y entonces, pues no, tú tienes la sospecha de que eso puede ser una cuestión ilegal o lavado de dinero, y entonces no tienes problema, tú no vas a hacer nada, ¿verdad? Vas a avisarle a Hacienda y obviamente, pues ellos son los que se encargarán de decidir si hay lavado de dinero o si hay que meter a alguien a la cárcel, que pudiera ser una cuestión importante, ¿verdad? Y obviamente, pues es una cuestión punible, o sea, si no haces la informativa y recibes el dinero, pues por supuesto que tendrías, porque puede ser, ¿verdad? Que digas, oiga, pues yo voy a cobrar 10,000 pesos de renta de una casa, pero llegan y te dicen, oiga, pues le va a pagar de una vez todo el año y te pagan 120,000 pesos, pues te lo pagan en efectivo y dices, ay, pues ahí ya sospecha de que algo anda mal y obviamente pues tienes que considerar para hacer la informativa correspondiente.
Dice que si son percibidos a través de un fideicomiso, pues será la fiduciaria la que lleve los libros, expida los FDIs y efectúe los pagos provisionales. Obviamente las personas que están en el fideicomiso, en este caso el fideicomitente o el fideicomisario, dependiendo, pues tendrán que hacer su declaración anual, ¿verdad? Solicitarán a la institución fiscal el comprobante fiscal a que se refiere el párrafo anterior y lo acompañarán a la declaración anual, ¿verdad? Como parte de sus ingresos correspondientes. Pues muchas gracias. Este es el apartado de arrendamiento.